la segunda parte de ya lo que veníamos conversando hace unas semanas, ¿se acuerda? Una serie que se llamaba Diferente. Y esta serie nos hablaba de que nos hace un llamado a la palabra a que seamos diferentes. Vivimos en una sociedad que nos hace, que no es nuestra ciudadanía, no es nuestra ciudad, no es nuestra ciudadanía, dice la palabra, que no es de esta tierra, sino que es del cielo. Y como extranjeros y peregrinos, que Dios nos bendiga, como leíamos en 1 de Pedro en esa oportunidad, un extranjero se siente de repente como que las culturas no le pegan, como que no le haya sentido de repente a la comida, no le haya sentido a cómo crían a los hijos, o cómo de repente palabras uno no entiende, que Dios nos bendiga, o cría de una manera diferente a cada uno de sus hijos, porque son culturas diferentes. Ese debería ser nuestro ideal, que tuviéramos una cultura diferente a la cultura de esta tierra. Que Dios nos bendiga, porque no pertenecemos acá. Que Dios nos bendiga, pertenecemos al cielo. Es por eso que quiero continuar con eso el día de hoy. Y hoy día quiero que conversemos acerca de que somos diferentes valores en una cultura que no es santa. Amén. Diferentes valores en una cultura que no es santa. Entonces, hace unas semanas, cuando leíamos 1 de Pedro, nos dimos cuenta de que Pedro estaba escribiendo, en el contexto de la carta, escribiendo a cristianos que estaban en Asia Menor, específicamente en Turquía, en donde estaban siendo perseguidos, que Dios nos bendiga, estaban siendo buscados, estaban siendo atormentados. Y nos enteramos que Simón, que Dios nos diga Pedro, estaba escribiendo a un grupo de personas que fueron severamente perseguidas entre el año 60 y 65 después de Cristo. Y nos dimos cuenta y conocimos un poco a Nerón, que Dios nos bendiga, que fue un personaje, un emperador romano, y cómo se ensañó, que Dios nos bendiga, con los cristianos de aquel entonces. Y el llamado que nos hacía, que Dios nos bendiga, es que debíamos ser diferentes. Que Dios nos bendiga. Y nos hacía un llamado a que cómo era nuestra fe, ¿se acuerda? Que si teníamos una fe no fingida. Y hablamos de la fe fingida. ¿Cuál puede ser una fe fingida? Una de ellas, que Dios nos bendiga, es una fe heredada. Una fe heredada no es una fe sincera, sino que yo sirvo a Cristo, yo voy a la iglesia, yo oro porque mi Padre lo hace, pero no porque realmente sea mi Dios. ¿Y dónde veíamos un ejemplo? En los judíos. ¿Se acuerdan que hablaban del Dios de Abraham, el Dios de Jacob? Pero no hablaban de su Dios, no lo hacían de ellos. Hablaban de que era el Dios de sus padres, mas no el Dios de ellos. Una de las fe fingida. ¿Cuál otra fe hablábamos? Hablábamos de una fe superficial. ¿Cómo es una fe superficial? Es aquella que como la semilla cae en diversos tipos de tierra. Esta es la semilla que no cae en buena tierra, no cae en una tierra profunda y cae sobre el suelo. ¿Qué pasa con esa semilla? Alguna que haya caído por ahí crece, pero es absorbida por matorrales y ahogada finalmente. Otra de estas semillas son comidas por los pájaros, por lo cual nunca se termina germinando, dando vida. Sí. Esa es una fe superficial, una fe que depende de las circunstancias, no está arraigado en Cristo, sino que viene la dificultad, viene el problema y es fácilmente movible. Que Dios nos bendiga. Dios no permita, pero puede que alguno en unos meses más no esté acá. Y quiero decirle que la razón de que eso sea, no es que Dios sea malo, sino que simplemente usted está sirviendo a Dios de una manera superficial. Por eso la invitación que les hago a cada uno de ustedes es que podamos arraigar nuestra fe, penetrar nuestra fe muy bien, que Dios nos bendiga, en la roca, muy bien en Cristo, para que cuando venga la adversidad, para que cuando venga la prueba, esto no nos mueva, sino que estemos firmes en el Señor. Amén. Entonces hablamos de ese tipo de fe, de una fe no fingida, que cuando viene la adversidad, que cuando viene la prueba, tenemos puestos nuestros ojos no en este tiempo pasajero, sino que en la herencia
incorruptible, en la herencia inmarcesible, en la herencia que no se corrompe, que no se daña, que no es robada por ladrón, que no es hurtada, que Dios nos bendiga, sino que es una herencia que Dios nos tiene reservada. Amén. Y hoy día, que Dios nos bendiga, hablando de eso, el mensaje general es que este mundo no es nuestro hogar y tenemos que tenerlo claro. Amén. Y vivimos en una cultura que no es santa, no es consagrada, no es apartada, y también tenemos que tenerlo claro. Constantemente la cultura, el mundo, las políticas, las leyes van a irse inclinando hacia alejarse de la santidad. Pero esto no tiene que hacer temblar nuestra fe, sino que muy por el contrario, darnos cuenta de que este no es nuestro hogar, no es nuestro final en nuestra historia, sino que simplemente es el inicio de una próxima historia que está por comenzar, que es eterna. Amén. Entonces necesitamos aprender a vivir con gozo, esperanza y amor, aun cuando seamos maldecidos, burlados, atormentados por causa de nuestra fe y a causa de nuestra forma en que vivimos. Amén. Eso resumió un poco lo primero que tratamos. Quiero que abra por favor la escritura en Primera de Pedro. Voy a leer antes el versículo que está ahí. Sí, lánzalo. Entonces nos damos cuenta de que este no es nuestro mundo. ¿Y sabe qué nos dijo esto? Lo dijo Jesús. Mire por favor Juan capítulo 15 versículo 19. ¿Qué dice? Dice: si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. ¿Cuántos de los que están acá alguna vez han sido aborrecidos por su fe? Han sido excluidos por su fe, o se han burlado de su fe. ¿A alguno le ha tocado? A mí me tocó, que Dios les bendiga, sobre todo en el colegio. Y aún de repente cuando uno es adulto, sabe que también, y sabe que de repente es bueno que lo excluyan, porque dicen, cuando tiran talla ordinaria o cosas en doble sentido, de a veces, no lo tiremos acá, que Dios nos bendiga. O molestan con cosas así. Y eso está bien, porque si fuera al revés, ¿se imagina? No, este es re bueno para los chistes cochinos, que Dios nos bendiga. ¿Se imagina me explico, no? Sí. Si no hay el campeón, que Dios nos bendiga. ¿Ah? ¿Qué? El profesor Rosa, ¿qué? Que Dios nos bendiga. Y le empiezan a gritar al cristiano: sin censura, sin censura. ¿Se imagina fuese así? Déjeme decirle que hay algo más, porque el mundo nos está amando, pero tal vez Dios nos está aborreciendo. ¿Verdad? ¿Amén? Amén. ¿Me escuchó? Sí. Entonces mire qué interesante. Si fueran del mundo, el mundo los, ¿qué cosa? Amaría. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo. ¿Qué cosa hizo el Señor? Nos escogió, seleccionó, vio algo diferente. ¿Alguno de los que están acá ha trabajado con fruta, en la selección de fruta? Uno que hace de repente, cuando selecciona, ve algo diferente en esa fruta y lo saca, porque se destaca. Puede ser para bien o para mal, pero se destaca, es diferente al montón. Entonces lo que quiero hablar con esta serie es que debemos de ser, ¿qué cosa? Diferentes. Amén. Sigamos entonces. Este es el versículo de Primera de Pedro para continuar con eso. Primera de Pedro, capítulo 13, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 20. Vamos a leerla primero en la versión que usted tiene y luego vamos a leerla en otra versión. Dijimos Primera de Pedro, capítulo 13 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 20.
Amén. Dice así: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga. No, me equivoqué. 13, ahora sí. Usted dígame que estoy leyendo nomás atrás. Ah, era otra versión que estaba leyendo. Ah, ya. Ahora sí lo voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 20. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14. Como hijos obedientes. ¿Como qué? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. 15. Sino como aquel que os llamó es, ¿qué cosa? Santo. Sed santos también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra, ¿qué cosa? Peregrinación. ¿Se da cuenta que nos trata como extranjeros? En todo vuestro andar, en andanza. 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Gracias, Dios Padre. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Háblanos como peregrino, como extranjero. Gracias, Papito amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Amén. Voy a leerla ahora en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Ponga atención. Dice así: así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes ustedes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios los eligió. Él es santo. 16. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. 17. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Siguiente. Ahí vamos allá. Mientras sean extranjeros en la tierra. ¿Se da cuenta que les está hablando a alguien que es peregrino, a alguien que es extranjero, a alguien que no es de esta tierra? Amén. Y la palabra clave que quiero hablar hoy día es la palabra santo, porque es el contexto en general y la invitación y el llamado que le hace Pedro a la iglesia que estaba, que Dios les bendiga, en Asia Menor, en Turquía, para que sean santos, porque el Dios que los había llamado era santo. Amén. Y la palabra en el original se llama agio, que significa santo
apartado, diferente, puro. Amén. ¿Sabe que el gran problema de nosotros, o el gran problema que tenemos muchos de nosotros, siguiente, es que el mayor obstáculo para seguir a Cristo es nuestro deseo de encajar en el mundo? Mire qué interesante. El gran conflicto que tenemos es que queremos encajar en el mundo. No queremos sentirnos diferentes. Y sabe que por muchas veces no querer ser diferente, hacemos lo que no debemos, hablamos lo que no debemos, participamos en lo que no debemos. Amén. ¿Qué hemos hecho solo por encajar? ¿Se acuerda? ¿Trae algo a su memoria? Algo que no debía hacer, algo que no sabía usted que no lo quería hacer, pero todos lo estaban haciendo. Ya tiene una lista, que Dios nos bendiga. Todos estaban haciendo eso y uno ahí, pero no lo puedo hacer. Pero ¿qué me va a ver? Y sabe que al final sentimos la recompensa o el placebo, que Dios nos bendiga, de que lo hacemos y nos comienzan a integrar. Y eso como que nos anima. Y ya comenzamos a, si cruzamos un poco la frontera, ¿sabe que luego ya comenzamos a hacer casa al otro lado de la frontera? Solo por el hecho de encajar. Estamos igual, que Dios nos bendiga, que las palomas, gaviotas, que veíamos en la foto anterior, en donde todos están mirando, que Dios nos bendiga, para un lado, pero no queremos ser diferentes. No queremos mirar para el otro lado. ¿Ah? Es un gaviota, si no me equivoco. Un gaviotón, que Dios nos bendiga. Y ¿sabe qué es lo interesante? Es que cuando todas esas gaviotas están mirando para un lado, ¿sabe que hay todo un mundo que se están perdiendo? Todos están centrando la atención en algo, pero sabe que alrededor hay algo mucho mejor. Pero todas están, por querer ser de grupo, muchas veces nos colocamos como esa gaviota en hilerita y todos mirando lo que está de moda. Y vemos que Dios nos bendiga como referencia a otros países cuando legislamos, y vemos como que otros países están haciendo esto y queremos ser como ellos, desarrollados, estar ahí entre esos pocos. Queremos encajar en este mundo. Y se comienza a legislar de una determinada manera, se comienzan a hacer cosas de determinada manera, simplemente porque todo el mundo lo está haciendo. Nosotros creemos que debemos de hacerlo. Y sabe que el llamado que el Señor nos hace, el llamado que hacía Pedro a la iglesia en Turquía, ¿cuál era? El de ser santos, el de ser diferentes. Querido hermano, el mayor obstáculo que usted va a tener en la vida es el tratar de encajar en el nuevo trabajo. El de que todos sus compañeros no lo traten mal, sino que de que cuando llegue la evaluación a los 3 meses caiga bien, entonces hagamos todo lo que los demás hacen. O sabe que muchas veces pasamos por alto porque uno está robando algo, o está sacando algo, o sabemos que está haciendo algo mal. Nosotros lo pasamos por alto o lo imitamos. ¿Por qué lo hacemos? Porque el otro lo está haciendo. ¿Por qué no debería hacerlo yo? Que Dios nos bendiga. Amén. Me va captando. Entonces, el mayor obstáculo que tenemos muchos es el anhelo de parecernos a los demás. Que Dios nos bendiga. El anhelo de pertenecer a este mundo. Siendo que el llamado que Cristo nos hace es que no es nuestra ciudadanía, que esta no es nuestra patria, que esta no es nuestra ciudad, que no estamos llamados para encajar, sino que estamos llamados para ser diferentes. Los seguidores de Jesús tenemos que entender que Dios no nos llamó para encajar,
Dios nos llamó para ser diferentes. Sí. Se destaca en su trabajo. Es diferente a los demás. Le dicen a usted, usted tiene algo que los demás no tienen. Sí, peso, que Dios nos bendiga. Usted es más pesado que el resto, que Dios nos bendiga. Usted se destaca de los demás. Es más odioso que todos, que Dios nos bendiga. Nos destacamos por cosas positivas. Usted es diferente porque usted no roba como los demás, que Dios nos bendiga. Roba menos, que Dios nos bendiga. ¿Ah? Tenemos que entender que Dios nos llamó para que nos destaquemos, pero nos destaquemos por las cosas correctas. Que Dios nos bendiga. Dios no nos llamó para encajar, Dios nos llamó para destacarnos. Dios no nos llamó para estar como esas gaviotas todas mirando para un lado, sino que usted se fijó cuando vio la foto, que es lo primero que se fijó, en la que era diferente, ¿o no? En el gaviotón. Se fijó en la que era diferente. Si nos colocamos en una foto, si vemos un video, si vemos algo, alguien podría decir, ¿ese es diferente? O simplemente nos estamos mezclando con todos. O simplemente somos parte del montón. O somos diferentes. O parte de la manada, que Dios nos bendiga. Y actuamos por instinto. Seguimos simplemente al grupo, lo que hace la masa. ¿Sabe cuál es el problema con la gente común, la gente normal? Es que este mundo está roto, está lastimado, está dañado, está divorciado, está asustado, está ansioso, está desesperanzado. Y cuando somos parte del montón, estamos en esto. Pero Cristo quiere que seamos diferentes. Que cuando los demás tengan desesperanza, usted tenga esperanza. Que cuando los demás estén desanimados, usted tenga ánimo. Que cuando los demás no tengan escapatoria, usted siempre tendrá una puerta de salida. Debemos de ser diferentes. Amén. ¿Sabe que el problema de que muchos hacemos cosas por encajar, de que muchos hacemos cosas para que nos consideren, es que no entendemos y no recordamos que cuando queremos encajar o optamos por encajar y parecernos al montón, estamos tomando el camino fácil. Dígame no que es fácil ser del montón, pero dígame no que es complicado ser diferente. Va contra la corriente. Todos lo hacen así. ¿Por qué no quería ser diferente? No sé. Entonces lo hago como todo. Y todos te van a preguntar por qué eres diferente. Y te va a ir gastando, desgastando. Y al final vas a verte tentado para ser del montón. Pero no optemos por el camino, que Dios nos bendiga, por el camino fácil. Tenemos que optar por el difícil. Mateo capítulo 7, versículo 13. Jesús dice, es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. Cuando queremos encajar, querido hermano, estamos tomando el camino ancho. Cuando optamos por encajar, por ser del montón, estamos optando por lo fácil. Así que no se desanime si siente que esto es pesado, si siente que esto es agotador. Está en el camino correcto. Porque si se le hace fácil ser como es, vivir como vive, hablar como habla, cuidado ahí. Que Dios nos sea bendiciendo. El llamado que Jesús siempre nos ha hecho es que el camino amplio, que Dios nos bendiga, el camino fácil es un camino de destrucción. Es pequeña la puerta y estrecho el camino. El
El constante llamado que nos hace en el Nuevo Testamento también es que debemos no conformarnos y no amoldarnos a esta sociedad. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente: no imiten, no sean igual, no sean del montón, no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Que Dios nos bendiga. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar en la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Que Dios nos sea bendiciendo. Que Dios le bendiga, iglesia. Entonces el llamado que nos hace el Señor, el llamado que hacía Pedro a la iglesia en Turquía, era un llamado para ser santo, para ser apartado, para ser puro, para ser diferente. ¿Está de acuerdo conmigo? La pregunta es: ¿estamos siendo diferentes? ¿Vamos en contra hacia dónde va el montón? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos: ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante el ser santo? ¿Por qué le importa a Dios? ¿Por qué le importa a Dios que seamos diferentes? ¿Por qué le importa a Dios que seamos apartados? Lo encontramos en el versículo anterior, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, no está en el primero que leíamos. Cuando nos dice que nos hace un llamado a ser santo, porque nuestro Padre es santo. Que Dios nos sea bendiciendo. Es por eso que nos hace esta invitación, este requerimiento, esta demanda, porque Él es santo. ¿Cuál es el origen de esta santidad? Quiero que por favor vayamos al Antiguo Testamento. Levíticos capítulo 11, versículo 43-45. Cuando encontramos las primeras indicaciones de esto. No os hagáis abominable vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundo por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por lo tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestra persona con ningún animal que se arrastre en tierra, porque yo lo leí lo mismo, porque yo soy santo. Miren la traducción lenguaje actual: no se hagan impuros ni se contaminen con ellos. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios diferente. Yo los saqué de Egipto para ser su Dios. Ustedes no deben ser como los otros pueblos, porque yo no soy como los otros dioses. Yo no soy como los otros dioses. Él es un Dios diferente. Es por eso que nos demanda que seamos diferentes. No quiere que seamos como los otros pueblos, porque Él es diferente ya. Levítico capítulo 19, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios ordenó a Moisés que le diera este mensaje a la comunidad de Israel: yo soy el Dios de Israel y soy diferente de los demás dioses, por eso ustedes
deben ser diferentes a las demás naciones. Dios no quiere que seamos igual que todos. Dios quiere que seamos diferentes. Dios quiere que seamos santos porque Él es santo. Debemos representar y glorificar esta ilustración que nos hace de que Él es nuestro Padre. Y por ende debemos de actuar como hijos obedientes. Así lo decía. Y hay un refrán muy conocido, como dice, de tal palo, tal astilla. La pregunta es, si nuestro Dios es diferente, ¿usted es diferente? ¿O usted tal vez no es diferente y es como todos los otros dioses? ¿Es como la masa? ¿O es diferente usted? ¿Diferente en el colegio? ¿Diferente en el trabajo? ¿Es diferente cuando va conduciendo o igual que todos los otros choferes y tira el auto encima? Igual, no, que Dios nos bendiga. Les tira agua, que Dios nos bendiga. El llamado que Dios nos hace de que seamos diferentes. El concepto de santidad en el Antiguo Testamento se relacionaba con aquellas cosas consagradas o dedicadas al servicio de Dios, apartadas al servicio de Dios. Entonces cuando hablamos de que si somos santos o no, es decir, si nosotros nos apartamos y nos consagramos para el servicio de Dios. Usted se aparta, o yo me aparto y me consagro para el servicio del Señor, o simplemente soy como un utensilio más que se ocupa para honra y deshonra, para alabar y para otra cosa. ¿Cómo somos? ¿Nos apartamos? ¿Nos consagramos? ¿Somos diferentes? De todos los pueblos, Dios escogió al pueblo de Israel como un tesoro especial. Éxodo capítulo 19, versículo 5. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios los separó de todas las naciones para que se consagrara, le sirviera a Él. Amén. Dios hizo un pacto con ellos y les dio las leyes para que se distinguieran de las otras naciones, porque las otras naciones no tenían leyes. Hacían y vivían como querían. Éxodo 24:7 dice: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Ese fue el acuerdo. Dios los rescata, los toma, los aparta, y en respuesta a eso el pueblo de Israel decide obedecer a este Dios que los aparta y los consagra. En similitud con nosotros, Dios nos toma, nos rescata, nos hace hijos y espera que como hijos seamos hijos obedientes. Pero ¿cómo son los hijos ahora? O durante el tiempo. ¿Cómo es el Efraín? ¿Cómo es el Samuel? ¿Son hijos obedientes? Que cuando nos dice hace esto, lo hacen. Hace la cama, la hace. Báñate, échate desodorante. No, se echa desodorante en el Efraín. Que Dios nos bendiga. Ah, qué bueno. ¿Somos obedientes o no? ¿Somos obedientes en torno a lo que Dios nos demanda? Éxodo 24:7 dice: tomó el libro del pacto y lo oyó ante el pueblo, y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Entonces la pregunta es: ¿cuántos de nosotros queremos ser como hijos obedientes? ¿Usted quiere ser un hijo obediente? ¿Quiere ser un hijo obediente? ¿Responder a este Padre que nos rescató, que nos llamó? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, está bien, debemos de ser santos. La pregunta es ¿cómo? Vamos por favor al libro de 1 de Pedro capítulo 1 versículo 14, como aparece ahí. ¿Por qué dice ahí nomás? Búsquelo usted en la Biblia.
Primera de Pedro, y con esto vamos a ir terminando. En 1 Pedro, versículo 14 y 15. ¿Cómo llegamos a ser santos? Lo primero que tenemos que hacer es comportarnos como hijos obedientes. Alguien que le dice, no tomes eso, y un hijo obediente, ¿qué hace? Lo toma. No lo toma. ¿Qué hace un hijo obediente? Ven para acá, y el hijo obedece. O dice, ya voy, y se queda ahí. Ya voy, ya, espérate. ¿Qué dice el hijo? Sí, tranquilo, ya voy ya. 10 minutos. ¿Te estoy llamando, no? Sí, ya voy, estoy terminando esto. Ya voy ya. ¿Ah? Y se queda dormido, y ahí queda echado el cabrón. ¿Eso es ser obediente? Entonces, cuando en las palabras de Dios nos dice, ama a tu enemigo, y usted no lo ama, ¿está siendo un hijo obediente? No. Cuando el Señor dice, ama a tu prójimo, y como que me cuesta esa parte, ¿estamos siendo obedientes? Entonces no podemos ser santos si no nos estamos comportando como hijos obedientes. Amén. Segundo, ¿cómo ser santo? Lo segundo que tenemos que hacer es no conformarnos, no amoldarnos. No siga la masa. No diga, no, yo voy a hacer un tatuaje porque todos se hacen uno y son bonitos. ¿Quiere hacer algo? Pregúnteselo ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la justificación? ¿Lo quiere hacer porque todos los demás lo hacen? ¿O tiene un sentido? El pastor tiene uno. Cuando el pastor no era un hijo obediente, que Dios le bendiga. Si la pregunta es ¿por qué lo quieres hacer? No aparece tatuaje en la Biblia. Entonces la pregunta de cada cajón es ¿por qué lo quiere hacer? Está bien, no aparece. No aparece que fumar marihuana es malo. Pero la pregunta es ¿por qué lo quiere hacer? Lo que quiere hacer honra a Dios, glorifica a Dios, alaba a Dios. Porque tenemos que entender que todo lo que Él hizo es para Él. ¿Se acuerdan ese versículo, no? Todas las cosas que son hechas son para Él. Por Él fueron hechas. Para Él. Entonces lo que yo quiero hacer, el piercing, el tatuaje, cortarme el pelo así, acá, vestirme de esta manera o como aquella, glorifica a Dios, exalta a Dios, honra a Dios. ¿Para qué es? ¿Por qué lo queremos hacer? Si ustedes pueden responder esas preguntas, hágalo. Pero siempre que sea para honrar a Dios, para glorificar a Dios, porque para Él fuimos hechos. Sí. Que Dios nos bendiga. Entonces, ¿cómo ser santo? No amoldándose, no haciendo lo demás hacen, no conformándose. Cuando usted diga, ay, que no puedo, no soy bueno para orar, no se conforme. Sigue insistiendo. Es que soy malo para leer la escritura. No se conforme. Sigue intentándolo. Es que me cuesta, no pude ir al servicio. No se quede con eso. Escuche una prédica por internet en www.eladmirable.cl. Que Dios no tiene internet, que Dios bendiga. Lea la Biblia entonces. Y no tiene que ni prenderla ni cargarla, nada. Tiene una física. Léala. Pero no se conforme. No lo justifiquemos. No busquemos excusas. Simplemente nos estamos amoldando. Simplemente nos estamos conformando. Y eso no nos lleva a ser diferentes. No nos lleva a santificarnos. Amén. Tercero,
tomando más bien el modelo de vida de aquel que nos ha llamado. Lo tercero que tenemos que hacer es que usted no tiene que tomar a personas, pastores, diáconos como referencia. Si usted quiere ser santo, ¿cómo debe hacerlo? Mirando a aquel que fue santo en todo lo que hizo. Aquel que vino a la tierra, fue humano, que Dios nos bendiga, pero no se halló pecado en él. A él tiene que tomarlo como modelo. No me tome a mí como modelito o patrón, que Dios nos bendiga. No tome al pastor Daniel como patrón o patrón de fondo, que Dios nos bendiga. Al Futre, que Dios nos bendiga. No tome al diácono Alejandro como ejemplo, porque cada uno de nosotros, querido hermano, fallamos, pecamos, nos equivocamos. Mas hay uno que fue perfecto en todo lo que hizo. Jesucristo, que Dios nos bendiga. Es a Él que con toda la humanidad, con todas las tentaciones, y así dice la palabra, Él que fue tentado en todo, mas no se dejó gobernar por ninguna cosa. Amén. Y cuarto, para terminar, que nada quede afuera. Cuando el Señor nos hace el llamado a que sean santos como yo soy santos, hay una palabra o versículo que me gusta mucho de ese versículo. ¿Lo tiene ahí? Yo lo tengo acá. El versículo 15 dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan. No dejó nada afuera. No dijo, hoy que estoy en la iglesia voy a ser santo. No dijo, estoy en la puerta voy a ser un poquito menos santo. No dice, usted que está en el trabajo ahora no se comporte como santo. No dice, cuando estoy con mi familia no se comporte como santo. Sino que dice, sean santos en todo lo que hagan. Voy a tomar un helado, sé santo en la forma de tomar un helado. Voy a compartir, hagámoslo en santidad. Voy a ir de vacaciones, no está el pastor viéndome, hágalo en santidad. Vienen las fiestas, hágalo en santidad. No dejen nada afuera, porque sabe que cuando comenzamos a dejar cosas afuera, de a poco nos comenzamos a deslizar, de a poco comenzamos a ceder, y ya no nos damos cuenta que estamos muy lejos de ser diferentes, estamos muy lejos de ser santos. Y no es que uno caiga en pecado, simplemente uno se fue permitiendo pequeñas cosas que de un momento a otro ya no supo cómo llegó a donde está. Seamos santos en todo lo que hagamos. Amén. ¿Cuántos quieren ser diferentes? ¿Quieren ser diferentes? Como hijos obedientes. Yo quiero ser diferente. Acerquémonos al Señor y seamos diferentes. Entonces,